Hola amigos y amigas de Plataforma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es siempre un placer poder estar con ustedes. Reciban un fraterno saludo en el lugar donde se encuentren y por cualquiera que sea la vía a través de la que se establece esta comunicación, sea por los canales de TV, de TVX, sea por las plataformas digitales. Muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Quiero comentarles ahora sobre la impunidad en la que está quedando el caso del expresidente Francisco Flores relacionado con la corrupción en el manejo de los fondos donados por Taiwán. Ese es el tema esta vez. El hecho es, ustedes sabrán por las noticias periodísticas, que la semana pasada la Cámara Segunda de lo Penal en San Salvador absolvió a los familiares del expresidente Francisco Flores de pagar 15 millones de dólares, que era lo que había ordenado un tribunal de sentencia, pero hubo una apelación en la Cámara de lo Penal, la Cámara Segunda de lo Penal, y este tribunal decidió librar de esa responsabilidad a los familiares del expresidente Flores. Este tribunal alegó que la Fiscalía General de la República no presentó adecuadamente las pruebas y entonces esa falencia de la Fiscalía, el tribunal, los jueces la utilizan como pretexto, como justificación para librar a los familiares del expresidente y dejar el caso en la impunidad. Este hecho es relevante porque la condena civil contra los familiares del expresidente era la última posibilidad de hacer un poco de justicia en este caso y era la última posibilidad de que el Estado salvadoreño pudiera recuperar algo del dinero robado o malversado por el expresidente Francisco Flores. Y digo era la última oportunidad porque antes, y aquí vale hacer un poco de crónica del caso, antes la Fiscalía y los tribunales no hicieron justicia en otros momentos o en otros aspectos de este caso. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República nunca quiso investigar a los llamados destinatarios, entre comillas, de los fondos donados por Taiwán. Es decir, la Fiscalía nunca quiso procesar a una veintena de personas que participaron en toda la trama delictiva de las donaciones de Taiwán, que ustedes saben que fueron cruzados en una operación de lavado de dinero a través del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Port. Luego de ahí fueron a una cuenta madre del Partido Arena y luego distribuidas a una serie de cuentas bancarias de Arena y de gente del Partido Arena. Entonces, la Fiscalía nunca quiso investigar, a pesar de reiteradas demandas de organizaciones ciudadanas, a quienes participaron en la apertura de esas cuentas bancarias o fueron receptores finales de esos fondos que sabemos que estaban donados por el gobierno de Taiwán, que eran para ayudar a las víctimas, a las personas que habían sido afectadas por los terremotos de enero y febrero del año 2001, pero que fueron finalmente a parar a cuentas del Partido Arena y fueron para pagar la campaña electoral del partido oligárquico en el año 2004. Lo reconocieron públicamente altos personeros del Partido Arena, entre ellos el expresidente del COENA, Jorge Velado, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quienes admitieron públicamente frente a las cámaras de medios de comunicación que ese dinero había sido utilizado para la campaña del 2004. Y en esa lista de los llamados destinatarios, ahí habían altos exfuncionarios del Partido Arena, altos dirigentes del Partido Arena, reconocidos empresarios vinculados al Partido Arena. Entonces el fiscal
nunca quiso investigar eso y quedó impune. No lo quiso hacer ni el ex fiscal Luis Martínez ni el actual fiscal Douglas Meléndez. Luego la fiscalía tampoco quiso aplicarle la ley de extinción de dominio al partido Arena para recuperar los 10 millones donados por el gobierno de Taiwán y que fueron a parar a arcas de dicho partido. El fiscal debía requisar las cuentas del partido Arena, bienes del partido Arena, para recuperar ese dinero, a pesar de que hubo demandas también. Por eso el fiscal nunca lo quiso hacer. El fiscal Douglas Meléndez hizo el ridículo de decir, por ejemplo, que no podía meter preso a un partido político. Si lo que se pide no es eso, sino que le aplique la ley de extinción de dominio a Arena, que procese a los dirigentes de Arena para recuperar esos dineros. Entonces, al no investigar a los destinatarios de los fondos de Taiwán y al no aplicarle la ley de extinción de dominio a Arena, la única posibilidad que quedaba de hacer algo de justicia y de recuperar algo del dinero robado, en este caso de los fondos donados por Taiwán, era la paga de 15 millones de dólares que debían hacer los familiares del expresidente Flores por la sentencia de un tribunal que condenó por enriquecimiento ilícito a Flores y dijo que su familia debiera pagar 15 millones de dólares. La Cámara Segunda de lo Penal, basada en la mala praxis fiscal de no presentar las pruebas correctamente, decidió dejarlos libres. Y entonces este caso sonado de corrupción del expresidente Francisco Flores queda entonces ahora en la total impunidad. Esa es la realidad. Esta impunidad en el caso del expresidente Flores se suma a la impunidad en la que han quedado otros escandalosos delitos de corrupción. Y aquí hay que poner en el contexto de toda la impunidad de la corrupción en la que queda el caso del expresidente Flores. Por ejemplo, recientemente tuvimos una justicia a medias, una justicia amañada en el caso del expresidente Saca, donde a Saca, en un juicio abreviado, se le favorece con una pena menor, pero además no fueron procesados destinatarios en ese caso. Por ejemplo, exfuncionarios que recibieron sobresueldos pagados con la partida secreta durante el gobierno de Saca. No fueron procesados por la fiscalía periodistas y medios que fueron sobornados con dinero de la corrupción de Saca. Tampoco fue investigado el mismo partido Arena, que según la fiscalía recibió 7.6 millones, o sea, 7.600.000 dólares de la corrupción de Saca, y un testigo criteriado de la fiscalía dijo que para la campaña del 2009 Arena recibió otros 2 millones de la corrupción de Saca. Entonces, el caso Saca también está en la impunidad. En la impunidad también han quedado la veintena de casos denunciados por organizaciones sociales. En la fiscalía hay una veintena de denuncias, de avisos que han sido presentados mayoritariamente por organizaciones como Asgoju, la Iniciativa Social para la Democracia y otras organizaciones. En la impunidad también quedó, recuerden ustedes, el caso Selenel, que se trató de la privatización encubierta de la GEO, que es una empresa pública, parte del grupo CEL, y donde la misma Fiscalía General de la República había dicho que el Estado salvadoreño había sido defraudado, que había dejado de recibir no menos de 2.000 millones de dólares en el fraude CEL-ENEL, ¿verdad? El principal involucrado en este caso era el señor Guillermo Solván, un reconocido miembro de la oligarquía salvadoreña, que era al mismo tiempo presidente de la CEL y tesorero del partido Arena. ¿Cómo ven ustedes ese conflicto de interés ahí? En la impunidad también ha quedado el caso del FECEPE, que involucra a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que por cierto la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a pesar de haber sido la vicepresidenta del gobierno de Saca, no fue
procesada junto con el expresidente Saca. Siendo la vicepresidenta de Saca, por lo menos debió haber estado enterada, nos dice la lógica simple, de lo que Saca estaba haciendo. Y entonces ocultó información, encubrió y debió ser procesada también. Pero Ana Vilma de Escobar tampoco es investigada por el caso del FECEPE, el Fideicomiso Especial para la Promoción de Empleo en Sectores Estratégicos, que consistió en repartirle dinero a empresarios a cambio de que crearan cierta cantidad de empleos. Bueno, Ana Vilma de Escobar repartió 38.5 millones de dólares y lo hizo de manera irregular. Las empresas ni siquiera cumplieron con los empleos que debían generar a cambio de tener ese financiamiento no reembolsable de parte del Estado. En la impunidad también han quedado las famosas 150 demandas que presentó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia ante la Fiscalía. Ahí van casos como el del ex Boulevard Diego de Holguín, donde fueron robados 99 millones de dólares. Ahí van casos como el del Hospital de Maternidad, donde fueron robados 29 millones de dólares, entre otros casos de corrupción. Entonces, amigos y amigas, tenemos un terrible contexto de impunidad de la corrupción. Lo que tuvimos la semana pasada con el caso del expresidente Flores es parte de todo ese contexto de impunidad que tenemos en nuestro país, donde la Fiscalía y el sistema judicial siguen favoreciendo la impunidad de la corrupción. Claramente en el caso del expresidente Flores vemos cómo la Fiscalía y el sistema judicial conspiran para favorecer a los corruptos. La Fiscalía no presenta adecuadamente las pruebas, actúa negligentemente para que luego los tribunales utilicen eso como justificación, como pretexto para dejar los casos en la impunidad. En el caso Saca también vemos claramente la conspiración entre Fiscalía y sistema judicial. La Fiscalía propone abreviar el caso al expresidente Saca, el sistema judicial acepta y quedan sin investigar, ya decíamos, los exfuncionarios que recibieron sobresueldos, el Partido Arena, los periodistas que fueron sobornados, entre otra gente, además de que la condena que Saca recibe es menor y que hemos dicho que esto contrasta con la severidad y la dureza con que Fiscalía y sistema judicial se comportan con otras personas que cometen otros delitos menores y que son condenadas a condenas mayores. ¿Qué hacer entonces frente a este clima de impunidad que provoca vergüenza, que provoca indignación cuando uno ve caravanas de personas migrando, yéndose del país por la situación de pobreza, de desempleo que tienen, y uno ve cómo el sistema judicial y la Fiscalía impiden que el Estado pueda recuperar algunos recursos que quizás pudieran servir para favorecer a estas personas que tienen que emigrar? La indignación es todavía mayor. Entonces, ¿qué hacer? Decíamos. ¿Y qué hacer sobre todo? Yo quiero recomendarle a estas personas que están promoviendo esta campaña de que Arena devuelva lo robado, que por cierto quiero aclarar que esta campaña fue lanzada por un grupo de organizaciones sociales hace como 3 años y en aquel momento nadie paró bola, como dicen, ¿verdad? Los medios la ocultaron totalmente, incluso provocó la risa y la burla de algunas personas, pero enhorabuena que ahora en el contexto electoral y con el propósito de ganar una elección presidencial, algunas personas hayan retomado esta campaña y han saturado las redes sociales y han colgado pancartas por todos lados con que Arena devuelva lo robado. Yo a esta gente le quiero recomendar que trascienda, que haga acciones vinculantes y no solo difundan mensajes en las redes sociales. En primer lugar, yo les quiero recomendar que emplacen a la Fiscalía y al sistema judicial.
organicen movilizaciones, vayan a presionar al fiscal general de la República para que investigue los casos de corrupción que involucran al Partido Arena y a todos los casos de corrupción. Que le aplique la extinción de dominio al Partido Arena para recuperar los dineros robados. Vayan a la fiscalía y presionen al fiscal y vayan al sistema judicial también a presionar al sistema judicial para que no deje impunes los casos de corrupción. Segunda cosa que se puede hacer, pedirle un antejuicio a la Asamblea Legislativa contra el fiscal. Es decir, la Asamblea Legislativa podría someter a un antejuicio al fiscal para que sea procesado por el posible cometimiento de omisión de investigación, incumplimiento de deberes y otros delitos que podían constituir el comportamiento sesgado, parcializado e irresponsable que tiene el fiscal general de la República. El fiscal no está cumpliendo con su rol de garantizar los intereses del Estado y de la sociedad, de recuperar para el Estado a través de la ley de extinción de dominio los dineros que fueron robados. Entonces es válido pedirle a la Asamblea Legislativa que desafuere a este fiscal y que este fiscal vaya a dar cuentas a la justicia por lo que está haciendo. Este fiscal Douglas Meléndez debería de tener el mismo destino de su antecesor, el ex fiscal Luis Martínez. Y tercero, hay que pedir a la Corte Suprema de Justicia que depure a todos los jueces que dejan en impunidad los casos de corrupción. Habría que presentar demandas, habría que hacer movilizaciones al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el Pleno tiene quórum para poder actuar. No es pretexto el hecho de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no estén nombrados. La Corte Suprema, el Pleno tiene quórum y podía proceder a depurar el sistema judicial y sacar a todos estos jueces corruptos que toleran la corrupción, que le hacen los mandados a la Fiscalía General de la República. En el caso del expresidente Flores, podría presentarse una apelación, un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera ver yo a los abogados democráticos, progresistas, que avalan la transparencia y la lucha contra la corrupción, presentando demandas en la Corte Suprema de Justicia. Eso, amigos y amigas, por ahora. Creo que solo la indignación y la movilización ciudadana puede revertir este galopante contexto de impunidad de la corrupción que tenemos en el país, que es violatoria de los intereses del Estado y de la sociedad, que es violatoria de los derechos de la gente. Todos estos cientos o miles de millones de dólares, el economista fallecido Salvador Arias, que investigó mucho el tema de la corrupción, él hablaba de cientos de miles de millones de dólares. Todos estos recursos, si se hubieran invertido en salud, educación, vivienda, saneamiento ambiental, infraestructura, servicios básicos, prevención de la violencia, reactivación productiva, etcétera, este país tuviera otras condiciones. No estuviéramos viendo caravanas de gente migrar, ¿verdad? Si estos recursos no se los hubieran robado y hubieran sido invertidos en nuestro país. Muchas gracias siempre por su atención y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana conversando sobre otro tema de interés. Probablemente retomemos la otra semana el caso de Monseñor Romero, el magnicidio. Ustedes saben que el arzobispo de San Salvador recientemente pidió perdón por aquellos sectores de la iglesia que calumniaron a Monseñor Romero, que conspiraron por la muerte de Monseñor Romero. Entonces deberían de pedir perdón los otros que todavía no lo quieren hacer, ¿verdad? Si el sector de la iglesia católica que calumnió a Romero pide perdón, también tienen que hacerlo los demás, tienen que hacerlo Arena, tienen que hacerlo las familias oligárquicas que financiaron a los Escuadrones de la Muerte, tienen que hacerlo los medios de comunicación, Diario de Hoy, Prensa Gráfica, que calumniaron a Romero. Vamos a venir con ese tema la siguiente semana. Muchísimas gracias y espero que estén bien.